Queridos amigos, este tema es tremendo, muy tremendísimo. El pequeño tema se llama Cuando nadie pueda comprar ni vender. Cuando pueda comprar y vender. Empecemos porque probablemente nos va a dar mucho, va a tomar un poco de tiempo. La Biblia pinta un cuadro doloroso del mundo ante la segunda venida de Jesús. Daniel habla de un tiempo de angustia, cual nunca fue desde hubo gente hasta entonces. ¿Qué dice Daniel 12:1? Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de sus hijos, de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Qué lindo, ¿no? Si tomamos en cuenta algunos de los tiempos difíciles del pasado, debe de ser bastante malo a lo que él se refiere aquí. El libro de Apocalipsis también apunta a tiempos difíciles antes del regreso de Cristo. Apocalipsis, leamos lo que dice Apocalipsis 13:11 al 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y tierra y a la tierra delante de nosotros, engaña a los moradores de la tierra con las señales que le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que lo adorase, y hacía que todos los pequeños y grandes y ricos y pobres y libres esclavos se le pusiesen una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su nombre. Queridos amigos, vamos a analizar el último versículo que dice 17 porque es difícil de entrar en respuesta a estos versículos proféticos. Son proféticos que se van a cumplir, se están cumpliendo parte y se van a cumplir en el futuro. Pero que vamos a analizar desde el punto de vista económico, que dice y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Hay muchas personas que le han dicho que esto se refiere a ciertos países, como muchos se equivocan, piensan que se refieren a ciertos mandatarios del país, tal vez Rusia, tal vez Irán, Corea del Norte, etcétera, y cada quien saca distintas opiniones. Pero, pero aquí vamos a ir viendo cómo va a ir cumpliendo esto. Ahora, en el versículo 16 dice: hacía que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta, una observación sobre el pasado. ¿Se acuerdan ustedes en los 1250 en la Inquisición? ¿Quién mandaba en la Inquisición? ¿Se acuerdan ustedes quién mandaba? A ver, una respuesta. Por favor, lean la historia. Lean la historia. Yo sé que ustedes saben, y aunque no han leído historia, pero más de algún amigo les han dicho a ustedes, ¿quién mandaba en el 1200, en el 1300, 1400, 1500, 1700 y 1800? ¿Quién mandaba? Pues supuesto, exactamente, la iglesia universal mandaba, o sea, la iglesia católica mandaba en ese tiempo. Ellos son los que llevaban la batuta de la política y de la religión en el pasado. Ellos son los que dirigían. ¿Quiénes entraron, quiénes llegaron aquí a Latinoamérica en 1490? ¿Quién conquistó Centroamérica? ¿Quién conquistó México? ¿Quién conquistó parte de Estados Unidos? ¿Quién conquistó Sudamérica? A ver, díganme, ¿quiénes venían ahí? ¿Acaso no eran los españoles y la Iglesia Católica? Ellos venían conquistando. ¿Y qué hacían? Ah, pues lean la historia. ¿Qué hacían ellos cuando llegaban a los pueblos indígenas? Bueno, los obligaban a creer, y si no creían, la Iglesia Católica daba órdenes para que se ejecutaran a esas tribus, a esas naciones que no aceptaban la Iglesia Católica como religión.
todos nuestros antepasados en el pasado fueron conquistados por, por militares españoles y por sacerdotes católicos. ¿Por qué cree usted que ahora, en la actualidad, hay más católicos en Centroamérica, hay más católicos en Sudamérica, hay más católicos en México y hay más? ¿Por qué? O por la ejecución, por el miedo, porque fueron obligadas nuestra gente. No fue un evangelio natural, no fue un evangelio humilde, no fue un evangelio en buena manera como Cristo lo manda, sino fue un evangelio con espada y Biblia. Nosotros fuimos conquistados a través de la espada y la Biblia. Entonces no fue un evangelio de Cristo, el verdadero evangelio de Cristo, sino fue un evangelio corrompido. Por eso los versículos que leímos, después había un versículo que leímos antes de Pablo que decía que vendrán hombres con su propia concupiscencia. Porque pues sí, es exactamente. Entonces, queridos amigos, entonces ya gobernó la Iglesia Católica. El mundo estuvo bajo un nuevo orden mundial en los 1250 cuando gobernó la Iglesia Católica. Pero ¿qué pasó en los 1800? En los 1700, 1800. Perdió su fuerza. Por eso dice aquí Apocalipsis, decía ahí Apocalipsis, en Apocalipsis 13:12, en donde dice: ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacia la tierra, y los moradores de adoran a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuál es la herida mortal? Pues no sé si se acuerdan de la historia de los 1700, 1800, cuando un general francés dio la orden a que se tomara el Papa en ese tiempo y se pusiera en prisión. Y pues esta decisión fue tomada por un general, creo yo, que se llama Berthier. Fue el que dio la herida, pero dice aquí que fue sanada. Ahora, ¿qué ven ustedes ahora? Así honestamente, pregúntense, ¿qué es lo que ven? ¿Acaso la Iglesia Católica no está retomando otra vez el poder, otra vez juntamente con los católicos? Digo, juntamente con el protestantismo. Entonces, la bestia, según lo que dice aquí, la bestia, una de las bestias que representan aquí, representan a la Iglesia Católica, y la imagen de la bestia representan al protestantismo. ¿Y por qué? Fácilmente porque la Iglesia Católica, porque la imagen de la bestia, que es el protestantismo, hace omiso, hace caso lo que la Iglesia Católica dice, y ella también hace las cosas parecidas a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ellos se han dejado sus doctrinas a un lado, ya no protestan y ahora ya no son protestantes, ahora son ecuménicos. A ver, ¿cuántos de ustedes han escuchado la palabra ecuménico, ecumenismo? ¿Cuántos de ustedes han escuchado palabras semejantes a eso? Sí, pregunten o busquen información. No tengo tiempo de explicar tanto porque ya llevamos 8 minutos, ya casi 9 minutos llevamos y no tenemos mucho tiempo para explicar esto. Pero Apocalipsis 13, 11 al 17, la primera bestia, dice aquí: después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuál es la primera bestia entonces? ¿A qué se refiere la primera bestia? La primera bestia se refiere a la Iglesia Católica. Y no es nada malo considerarlo bestia, simplemente ¿cómo se llama? Juan el teólogo, o Juan el escritor del Apocalipsis o Revelación, le fue revelado a través de animales representando a religiones. Pues no tiene nada malo, no es nada ofensivo, simplemente Dios escogió y le dijo a Juan: escribe esta manera, en vez de decir que es la Iglesia Católica,
el padre dijo, bueno, escribe la bestia. Y yo, escribe la bestia. Y el padre se encargó de revelarle a sus hijos quién es esa bestia, quién es esa primera bestia. No es cosa del otro mundo. El Padre tiene un Espíritu Santo que revela a sus hijos quién es la primera bestia, quién es la segunda bestia y quién es la imagen de la bestia. ¿Ve? Entonces, lo único que se tiene que hacer es buscar información. Y esto se va revelando a través del Espíritu Santo, a través del Padre, a través del Hijo. No es voluntad humana de entender esto. No es voluntad, no es mi voluntad, no es idea mía de explicarles a ustedes sobre la primera, la segunda bestia y la imagen de la bestia, sino esto es voluntad del Padre, el Hijo, a través del Espíritu Santo a cada uno. Ahora, si usted no lo quiere aceptar, eso es otra cosa, que eso es natural también. Así como en el pasado hubieron tanta gente que no aceptaron la predicación de Noé cuando iba a haber un diluvio, fueron salvados 8. Lo mismo en la actualidad, queridos amigos. Por más que nosotros le explicaremos a ustedes con profesionalismo, con mucha información, con datos históricos, con datos relevantes, ustedes no van a creer. Porque eso es normal. El ser humano no quiere aceptar la realidad y no acepta hasta que ven las cosas serias. Entonces se preocupan y dicen, mira lo que pasó, hoy sí acepto, ay Dios mío, perdóneme. Ay, empieza el rosario, empiezan los cultos, empiezan a pedirse perdón, pero a veces es demasiado tarde. O sea, eso es normal lo que está pasando, por más que yo le explique a usted que la bestia simboliza Estados Unidos, que la otra bestia simboliza a Roma, que la imagen de la bestia significa el protestantismo. Por ejemplo, no diciéndole a ustedes, usted no lo va a aceptar. Y algunos van a aceptar, otros no lo van a aceptar. Entonces, no lo van a aceptar. Por si acaso, queridos amigos, si quieren más información sobre la imagen de la bestia, sobre las bestias, la explicación puede ir bajo el pastor Esteban Bor. El pastor Esteban Bor. Por favor, visite el canal del pastor Esteban Bor. Él explica todo en detalle esto. Porque para explicar eso yo tengo que tomar tiempo para explicarles a ustedes. Ahorita no estamos en eso, no estamos simplemente medio a hablar de esto. Vamos a continuar porque ya llevamos 12 minutos. No se podrá comprar ni vender. ¿Cuánto de nuestra vida actual gira en torno a la compra y venta? El trabajo es, en cierto sentido, la venta de nuestros tiempos, habilidades y bienes a quienes quieren comprarlos. No poder comprar o vender prácticamente significa no poder funcionar en sociedad. La presión sobre los que permanezcan fieles será entonces enorme. Además, cuanto más dinero tengas, más participación tendrás en este mundo, al menos en términos de posesiones y materiales. Y así seguramente la posición para moldarte será aún más fuerte. ¿Cómo nos preparamos entonces? Nos preparamos ahora asegurándonos de la gracia de Dios, de no ser esclavos de nuestro dinero, de las cosas del mundo, ni estamos atados en ellos ahora. No lo estaremos cuando para conservarnos fieles, tengamos que renunciar a ellos. Deuteronomios 14:22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo del año. Dios explicó a través de Moisés que una de las razones por las que estableció el sistema de diezmo era para aprendas y temer a Jehová, Dios en los días. Cuán grande es tu bondad que ha guardado para los que temen y que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Se acerca rápidamente el punto cuando llegará el máximo la iniquidad de los transgresores. Dios da a las naciones un determinado tiempo de gracia, les envía luz, evidencia que les salvaría si las recibieran. Pero si las rechazan como los judíos rechazaron la luz, pronto caerán sobre ellos la indignación y el castigo.
Si los hombres rehúsan recibir la gracia y escogen las tinieblas antes que la luz, cosecharán los resultados de su elección. He aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la gente derramado sobre ella, y no encubrirán ya más sus muertos. El llamado mundo cristiano, así como lo hizo la nación judía, estará avanzada de un grado de pecaminosidad a otro mayor, rechazando amonestaciones tras amonestación y despreciando un así dice Jehová, mientras que cree en las fábulas de los hombres. El Señor Dios pronto se levantará con su ira y derramará sus castigos sobre los que están repitiendo los pecados de los habitantes del mundo de Noé. Aquellos cuyos corazones están plenamente decididos a hacer el mal como lo estuvieran los corazones de los habitantes de Sodoma, serán destruidos como esto. El hecho de que Dios haya tenido por mucho tiempo tolerancia, paciencia, misericordia, y el hecho de que sus juicios se hayan demorado mucho, no hará que el castigo sea menos severo cuando sobrevenga. Comentario de Elena de White. Comentario adventista, página 1165-1166, tomo 4. Muchas veces el que sigue a Cristo se ve colocado en donde no puede servir a Dios y llevar adelante sus empresas mundanales. Tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios le privará de sus medios de sostén. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvarnos la vida. Lo único que preguntaremos será: ¿cuál es la orden de Dios? ¿Cuál es su promesa? Conociendo, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales y se les prohibirá comprar o vender. Finalmente será decretado que se le dé muerte, según Apocalipsis 13:11 al 17. Pero el obediente se le hace la promesa: habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Salmos 37:19, Salmos 37:19, qué lindo. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados, dice Salmos 37:19. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. El deseado de todas las gentes, página 96-97. No se adquieren en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias celestiales que se adquieren por la experiencia de años, por una vida de santo esfuerzo, de firme adhesión a lo recto. Los hijos de Dios estaban sellados sus destinos, asediados de innumerables tentaciones. Sabían que habían de resistir firmemente a quedar vencidos. Sentían que tenían una gran obra que hacer, que a cualquier hora podían ser llamados y a deponer su armadura. Y que si llegarán al fin de su vida sin haber hecho su obra, ellos representarán una pérdida eterna. Aceptaron evidentemente la luz del cielo como la aceptaron los labios de Jesús, los primeros discípulos, cuando estos cristianos primitivos eran desterrados a las montañas y los desiertos, cuando en las mazmorras se les dejaba morir de hambre, frío y tortura, cuando el martirio parecía la única manera de escapar a su angustia, se regocijaban de que eran tenidos por digno de sufrir para Cristo, quien había sido crucificado en su favor. Su ejemplo será un consuelo y estímulo para el pueblo de Dios, que sufrirá un tiempo de angustia como nunca lo hubo. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 198. Queridos amigos, hemos terminado los 6 pequeños temas compuestos en un estudio. Ojalá que sirva de bendición, ojalá que Dios les ayude a entender, a comprender, y si necesitan más información, bienvenido, pueden buscar más información relacionada a estos temas. Por ahora tengan ustedes una linda noche, un feliz fin de semana, y será el próximo tema hasta la próxima semana. Hasta pronto.